Buenas tardes. Buenas tardes, señor Cantos. Profe, buena. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. De los que están presentes aquí, todos ya dieron la exposición. Yo sí, profe. Ya, no hay nadie de ustedes que no ha dado la exposición, pero aquí un señor me escribió ese Ya día dimos. que alguien estaba aquí que no había dado la exposición. No sé cuál es. Bueno, iniciaremos nuestra clase, pues.
Bueno, hoy día vamos a tratar sobre los que son los convertidores de corriente alterna a corriente directa o, como ustedes lo entiendan, a corriente continua. Estos van a ser son rectificadores. El objetivo de clase es introducir las estructuras y características principales de los convertidores electrónicos de energía, indicando sus aplicaciones más comunes. Alguien que nos ayude con el concepto de lo que es un convertidor. Concepto de convertidor. Un convertidor de energía es un sistema o equipo electrónico que tiene por objeto la conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes. Por ejemplo, obtener corriente continua a partir de la corriente alterna. El concepto inicial de convertidor puede extenderse para incluir aspectos como eficiencia, reversibilidad, grado de idealidad, fiabilidad, volumen o tecnología, por citar. ¿Qué es eso, profesor? Por citar. Está mal escrito, ¿no? Citar. Por citar las más importantes. Está mal escrito, entonces. ¿Dónde Estructura que? básica de un convertidor. Por citar. Aquí yo creo que A ver, un convertidor de energía es un sistema o equipos eléctricos que tienen por objetivo la conversión de energía eléctrica entre dos formatos diferentes. Por ejemplo, obtener corriente continua a partir de la corriente alterna. El concepto inicial de convertidor puede extenderse para incluir aspectos como eficiencias, reversibilidad, grado de idealidad, fiabilidad, volumen o tecnología. Por citar. Por citar, es cuando tú vas a citar algo. Las más importantes. Allá. Ya. Entonces, hagamos un análisis de lo que es el concepto de convertidor. ¿Sí? ¿Qué entendieron ustedes sobre el concepto de un convertidor? ¿Cuál es el análisis que ustedes pueden dar en lo que es el concepto de un convertidor? De lo que ustedes entendieron sobre lo que está escrito ahí de un convertidor. Que convierte la corriente alterna en corriente directa, nada más. ¿Qué más hace ese convertidor? Cuando les dice que la hace en dos formatos diferentes. ¿Cuáles son esos formatos diferentes? Dos formatos diferentes. Compartir. AC y DC. Ya. Los dos formatos diferentes es que él hace ¿cuál? Si está en corriente alterna, la convierte en corriente continua. Y si está en corriente continua, la convierte en corriente alterna, ¿no? Entonces, esa es la conversión de energía eléctrica que forman esos dos formatos diferentes. Puede ser de corriente alterna a continua o viceversa, de continua a alterna. Ya, veamos lo que es la estructura básica de un convertidor. Tenemos la estructura básica de un convertidor. Dice que tenemos primeramente en el gráfico, vemos una energía de parámetro 1,
tenemos el convertidor de energía y tenemos la energía de parámetro 2 y tenemos las pérdidas. ¿Por qué dice que al convertir esa energía, hablemos que tenemos una energía, perdón, de corriente alterna y se la convierte en corriente continua? ¿Por qué van a existir pérdidas de ahí? Porque pasa por una transformación. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Por qué más decimos que se producen pérdidas? Puede ser porque en corriente directa no se trabaja con mucho voltaje. Y en corriente alterna lo mínimo es 110, ¿no? Ahí es cuando nosotros estamos, que tenemos de corriente alterna. Cuando hablamos de corriente alterna ya, los 110. Y la convertimos en una corriente continua. ¿De cuánto? Que sería de, pongamos de unos 12 voltios, ¿sí? De 12 Entonces, volt. 12 voltios. ¿Está existiendo pérdida o no hay? Claro, pues, porque está bajando drásticamente los voltajes. Ya. Entonces, eso por eso existen las pérdidas. Por eso dice que la energía del parámetro 1, ¿sí? Al convertirla en energía del parámetro 2, van a existir unas pérdidas. Esas pérdidas van a existir cuando tenemos de corriente alterna y se la convierte en corriente continua. Hablemos sobre los tipos de convertidores. Alguien que siga la lectura sobre los tipos de convertidores. Profe, buena. Buenas noches. Tipo de convertidores. Los convertidores pueden clasificarse según... Ya. Los convertidores pueden clasificarse según diferentes criterios. Uno de los más comunes utilizado en agruparlos según el formato de la energía de entrada y de salida, básicamente, y según este criterio puede establecerse 4 grandes grupos. ¿Alguien más que continúe, por favor? Convertidores rectificadores. Este tipo de convertidores transforman corriente alterna, monofásica o trifásica, en continua, desde el punto de vista de los accionamientos presentes, una importancia fundamental, ya que se utiliza de forma general en las máquinas siguientes. Ya, un ratito. Corriente continua, alimentación tanto del circuito de excitación como el de inducido. Ya. Máquina asíncrona. El control tanto escalar como vectorial de la velocidad en la máquina asíncrona se realiza mediante algún tipo de convertidor que necesita como fuente de alimentación una tensión continua. Máquina síncrona. La utilización de los convertidores en la máquina síncrona se dirigen a dos grandes grupos de aplicación. En el caso de los generadores síncronos, es necesario contar con una corriente continua para la excitación de la máquina desde el... Ya. Ya no sale más. Ya, listo. Hasta ahí, gracias. Cuando se habló en antes que se dijo de los tipos de convertidores, que existían 4 tipos de convertidores. ¿Cuáles son esos?
¿Cuáles son esos tipos? Más que todo los más Los utilizados y CA y habitualmente. CC. A ver, tenemos el 1, el AC, A, ACC. ¿Cuál es el otro? Los rectificadores. O sea, cuando le dicen de los tipos de convertidores, ¿sí? Una parte de aquí decía de los tipos de convertidores, diga. Los convertidores pueden clasificarse según diferentes criterios. Uno de los más comunes utilizados es agruparlos, según la forma de la energía de entrada y salida. Cuando hablamos de esos tipos de convertidores, ¿a cuál nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo al que cuando les dice de la entrada y la salida. Tenemos el convertidor cuando hablamos de A los corriente. transformadores. Los convertidores cuando está de corriente alterna y tú la vas a convertir a corriente continua. Ese es un tipo de convertidor. Otro, corriente continua a corriente alterna, ¿no? Tenemos van dos tipos de convertidores. El otro, ¿cuál es? Faltan dos más. ¿Cuáles pueden ser esos? Pueden utilizarse convertidores o transformadores que se utilicen de corriente alterna a Convertidores corriente alterna. ADC. Ya, también. También podemos Creo que sí. utilizar el convertidor que dice de corriente continua a corriente continua. ¿Podemos o no podemos utilizarlo? Yo digo que sí. ¿Podemos o no podemos utilizar convertidores con tensiones a corrientes? Claro. ¿Se puede o no se puede utilizar esos convertidores? Convertidores que de voltaje, que tengan la tensión. Cuando hablo de tensión, usted ya sabe que estamos hablando de lo que es voltaje, diga. Ese voltaje podemos utilizar un convertidor que ese voltaje nos convierta a corriente y podemos hacer que eso también sea viceversa. De corriente, esa corriente, podemos utilizar un convertidor que nos las convierta a un voltaje. ¿Sí? Esos son los tipos de convertidores porque estamos utilizando formatos de energías de entradas y de salidas. Ahora, cuando se habla de que existen convertidores, como se les dijo, de corriente alterna con corriente continua o son rectificadores. Acuérdense que los convertidores son los mismos rectificadores. Y este tipo de convertidores van a transformar la corriente alterna, la van a transformar, que hay corrientes en monofásicas o trifásicas. ¿Sí? Y esas corrientes alternas, monofásicas o trifásicas pueden ser convertidas en corrientes continuas. Ahora, dice que existen máquinas de corrientes continuas. Estas tienen alimentación tanto del circuito de excitación como del inducido. Cuando nosotros nos referimos a lo que es el circuito de excitación, ¿cuál es ese circuito de excitación en una máquina? El encendido, profesora, ¿no es? De excitación. ¿Y cuál es cómo es el de inducido?
¿Cuál es ese circuito de excitación? El ordenador. Hablemos cuando es un generador. Cuando es un generador. ¿Cuál es el circuito ese? El circuito de excitación en ese generador. Su rotor. O sea, ese circuito de La corriente excitación alterna en el es. estamos adivinando. La corriente alterna, profesor. En ese circuito de excitación, le pongo una máquina, porque le dicen una máquina. Esa máquina puede ser un generador, ¿sí? Ya, ¿y cuál es ese circuito de excitación en ese generador? ¿Qué hace esa excitación, ese circuito de excitación? ¿Qué le produce a ese generador? Un campo. Profesor, sería movimiento. Pues. Un campo magnético. A ver, cuando yo le hago una pregunta, ya, ese circuito de excitación en ese generador, cuando se encuentra abierto, ¿qué sucede ahí en ese generador? ¿La máquina tiene alguna excitación o no? Da paso a corriente. Ya. La máquina, pregunto, ¿la máquina tiene o no tiene una excitación cuando ese circuito está abierto? Claro. Sí, profe. Pasa la corriente alterna a la continua. ¿Se excita o no se excita el generador cuando el circuito está abierto? Solamente quiero saber, ¿sí o no? Sí, se excita. Sí se excita, pues. Una excitación leve. Porque está rotando el motor, la máquina. Ahora, hablemos sobre las máquinas asíncronas. Ya, ¿qué usted entiende por las máquinas asíncronas? Por las máquinas asíncronas. Disculpe, la pregunta cómo era. ¿Qué entienden ustedes sobre las máquinas asíncronas? ¿Qué función hacen las máquinas asíncronas con una corriente continua? La rotación al motor. ¿En qué forma da rotación al motor? Funciona con motor y generador. Es como, por ejemplo, el motor de un ventilador. Rotación. En esa música. Lo que pasa es que esa música no es en mi casa. Esa música es en un lugar de acá, de un billar que hay. Y si yo cierro el micrófono, ¿cómo les escucho la clase? Eso es lo que pasa. Pensaba que era... Ya, profesora, no le pasa. ¿Ah? Ya, motor asincrónico, yo creo que da rotación, pues, profesora, la... En esas máquinas asíncronas, ¿qué les dice ahí? Que el control, tanto escalar como la velocidad, como el vector de velocidad,
en la máquina asíncrona se realiza mediante algún tipo de convertidor. Esa máquina asíncrona está funcionando ¿de qué? De corriente continua a una corriente con un convertidor de corriente alterna. Y esa corriente alterna es la que va a necesitar como una fuente de ¿qué? De alimentación a una tensión continua. ¿Sí? Entonces, esa máquina asíncrona está funcionando con un convertidor que está convirtiendo esa corriente continua a una corriente alterna. Y la fuente de alimentación de esa máquina va a ser una tensión, pero va a tener una tensión continua. O sea que su voltaje va a ser continuo. Entonces, ¿qué es lo que le quiere decir? Que las máquinas asíncronas funcionan o no funcionan con corriente continua. Corriente continua, no. Es con corriente alterna. Ahí dice en el concepto. Pero si esa máquina se está alimentando de una corriente continua, ella se está alimentando de una corriente continua. Y esa corriente continua es que el convertidor la va a convertir en alterna. Entonces, esa máquina sí debe de funcionar, porque ella está en corriente continua y va a estar conectada, porque su fuente de alimentación es continua. Pero el convertidor es que la va a convertir en alterna. Entonces la máquina sí va a funcionar. Porque tiene un convertidor. Ahora, ¿qué podemos decir de las máquinas síncronas? Esas máquinas asíncronas, esas utilizan los convertidores, pero esas tienen convertidores, están en corriente alterna y van a hacer, el convertidor la va a convertir en corriente continua. O sea que esa máquina, la corriente alterna, se va a convertir en continua. ¿Funciona o no funciona esta máquina? Claro. Sí, profe. Lo único es que el convertidor va a tratar de convertir esa energía que, si el voltaje es un voltaje elevado, entonces la va a convertir a un voltaje de que sea el voltaje adecuado para que en su funcionamiento. Pero igual la máquina va a trabajar. Lo único es que está aquí convirtiéndole es el voltaje, como decir, ratificándole el voltaje a un voltaje, al voltaje adecuado para el funcionamiento de dicha maquinaria. Ya me queda pocos minutos. Aquí no sé el señor, no sé qué señor era que no me había dado la exposición. Alguien que siga con la lectura, por favor. Donde se quedó en el punto de él. Punto de él. Punto de vista de utilización como motor. Es necesario
necesario contar con un convertidor CA y CC para el control de la excitación y en aquellos casos que realiza un control de velocidad de la máquina, será necesario contar con una etapa rectificadora como paso previo. Para atacar el convertidor CC y CA que alimentará la máquina a tensión y frecuencia variables. Digo, Sí. rectificadores no controlados, monofásicos y trifásicos. Es un tipo de convertidor de CA a CD. Son circuitos electrónicos de potencia formados exclusivamente por diodos rectificadores, son por tanto sin control. Dependiendo de la clase de suministro de entrada, monofásicos y básicos. La conversión CA y CC es realizada por convertidores estáticos de energía comúnmente implementados en rectificadores. Por tanto, un rectificador es un dispositivo electrónico de potencia cuya función es convertir una tensión alterna en una continua. Ahora, nosotros, ¿qué podemos Profesora, disculpe, decir? pero no se entiende muy bien. Ya, alguien que lea de nuevo para que se le entienda. Los rectificadores no controlados, monofásicos y trifásicos. Es un tipo de convertidor de corriente alterna a corriente DC. Son circuitos electrónicos de potencia formados exclusivamente por diodos rectificadores y son por tanto sin control. Dependiendo de la clase de suministro de entrada, los rectificadores se clasifican en monofásicos y trifásicos. La conversión de corriente alterna a corriente continua es realizada por convertidores estáticos de energía, comúnmente denominados rectificadores. Por tanto, un rectificador es un sistema electrónico de potencia cuya función es convertir una tensión alterna en una tensión continua, profesor. Ya, cuando hablamos de los rectificadores monofásicos, ¿qué función cumplen los rectificadores monofásicos? ¿Por qué son rectificadores, no controlados monofásicos? Profesora, sería porque estos están formados por Dios exclusivamente. Y esto, por lo tanto, están sin control. O sea, ¿por qué utilizan ese diodo? ¿El diodo por qué lo utilizan? ¿Qué es lo que quieren prevenir utilizando ese diodo en un circuito? ¿Por qué utilizan ese diodo en los rectificadores no controlados monofásicos? ¿Qué es lo que quieren prevenir? ¿Qué es lo que quieren prevenir en un circuito? Sería que, profesora, que el circuito se queme. Ya, quieren prevenir el daño que suceda en ese circuito. Por eso utilizan ese diodo en lo que son los rectificadores no controlados monofásicos. ¿Sí? Ahora, ¿y qué sucede en los rectificadores no controlados trifásicos?
Y en los rectificadores no controlados trifásicos, ¿qué sucede? Convierte la corriente, pues, a corriente directa. Verá que en los rectificadores no controlados monofásicos utilizaban unos diodos para prevenir que el circuito se dañe, diga. Ahora pregunto, en los rectificadores no controlados trifásicos, ¿qué sucede? Profesora, no solo utiliza para cumplir la misma función, que es de prevenir o controlar algún daño, si sucede. ¿Cómo me dice? No sería para la misma función del monofásico que se lo utiliza para prevenir algún daño. Pero utilizando ¿qué? Los diodos. Ya, utilizando los diodos semiconductores para proteger ¿qué? O para controlar ¿qué? Se pueden utilizar, sí. El circuito. En los rectificadores no controlados trifásicos se pueden considerar, perdón, los semiconductores, que son diodos semiconductores, para proteger ¿qué? ¿Qué podemos proteger? ¿O qué podemos controlar? Ese diodo es aplicando en los semiconductores, ese diodo puede controlar o no puede controlar. Algo dice ahí que no puede controlar. Controla o no controla, pero algo dice en la lectura que ustedes hicieron ahí, haciéndole el análisis, que los diodos semiconductores en los rectificadores no controlados, se pueden aplicar los diodos ¿para qué pueden controlar? Esos diodos no pueden controlar lo que hablamos, lo que dice, lo que es la potencia de salida. Dice, por lo tanto, un rectificador en un sistema electrónico de potencia, ¿sí? Algo más dice acá que no le veo. Cuya función es convertir una tensión alterna en una tensión continua. Entonces, lo que le trata de decir que si en un rectificador no controlado trifásico, si se le conecta un semiconductor que es un diodo, ese diodo no va a poder controlar lo que es la potencia de salida. ¿Por qué, profesora?